de Corintios. Ahí comenzamos hoy, mis queridos hermanos, un libro que promete ser de gran bendición a la iglesia. Siempre que se escribe una carta a una iglesia es de bendición a la iglesia. Así que estad muy atentos a lo que la palabra del Señor quiere decirnos. Y lo primero que sabemos de la relación Pablo, autor humano de esta carta de Primera de Corintios, y la propia iglesia ubicada en la ciudad de Corinto, una de las grandes ciudades del Imperio Romano, una de las ciudades más influyentes del Imperio Romano, la que hoy se sitúa en la península del Peloponeso. Lo primero que sabemos de este encuentro, Pablo y la iglesia o las personas de Corinto más concretamente, nos lo cuenta el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Va a ser proyectada esta lectura y la podéis seguir conmigo porque ahí veréis cómo surgió este encuentro del Evangelio, del mensaje del reino de Dios con los corintios. Cómo llegó por primera vez la palabra de Dios a Corinto. Dice así, nos lo narra Hechos 18, como Pablo llegó allí, se encontró con los judíos le rechazan, Pablo dice que se va a los gentiles y la iglesia explota, ¡blum! Hay un avivamiento. Dice Hechos 18:1, después de esto Pablo salió de Atenas en su segundo viaje misionero y fue a Corinto. Y se encontró con un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues Claudio, el emperador, había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Fue a ellos, Pablo, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía, esto es, hablaba, en la sinagoga todos los días de reposo, todos los sábados, con los judíos, pero trataba de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando, esto es muy importante, testificando solamente a los judíos que Jesús es el Cristo. Esto es importantísimo. Ese es el ministerio del Evangelio. Ese es el ministerio de Pablo. Decir únicamente, predicar únicamente que Cristo Jesús es el Mesías prometido al mundo. Pero cuando ellos, los judíos, se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo soy limpio, mi conciencia está tranquila. Desde ahora me iré a los gentiles, a los no judíos que viven aquí en Corinto. Y partiendo de allí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y atentos, y muchos de los corintios, al oír, esto es, al oír la predicación del Evangelio, al oír el mensaje apostólico, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas. Motívate, Pablo, está tranquilo, sigue hablando y no calles. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses. ¿Y qué hacía? Enseñando la palabra de Dios entre ellos. Hermanos, lo que acabamos de leer, lo que nos narra Hechos capítulo 18, es el primer encuentro entre Pablo y estos corintios. O podríamos decir, entre el Evangelio de Dios y estos corintios. Sabemos que 2 años más tarde, estando ahora Pablo ya en Éfeso, fuera de Corinto, les escribió a estos hermanos de Corinto una primera carta, de la cual no hay copia preservada, advirtiéndoles a estos corintios que no se asociaran, que no estuvieran con esos que permanecían aún en sus pecados de fornicación, avaricia, robo e idolatría. Sabemos que hubo una primera carta porque Primera de Corintios capítulo 5 nos lo dice, que Pablo les escribió una primera vez. Al haber permanecido con ellos 18 meses en su primera visita, el apóstol esperaría, por supuesto, cierta madurez espiritual después de
todo lo que les enseñó durante su primera visita durante ese tiempo. Pablo esperaría una respuesta madura a esta carta. Pablo esperaría una respuesta coherente, sabia, a esta primera carta donde les decía, hey, abandonad a esos que siguen en pecado. Pero no fue así. Porque no solo hicieron oídos sordos los corintios a esta exhortación que vino de Dios a través del apóstol Pablo, sino que parece que le respondieron duramente al apóstol. Le respondieron con acritud, le respondieron con malicia, se rebelaron, desobedecieron la autoridad de Pablo y lo hicieron también por carta. Una carta que le llegó a Pablo a través de Estéfanas, Fortunato y Acaico, según nos dice el capítulo 16 de Primera de Corintios. Como veis, hubo una llegada, un avivamiento, Pablo se va, se entera que hay problemas, les escribe una primera carta y ellos responden de una manera maligna, desobedeciendo y queriéndose poner por encima de Pablo. Todo esto, todo ese conocimiento que ahora tenemos, fue lo que llevó a escribir otra carta. ¿Cuál? Primera de Corintios. Todo ese conflicto fue lo que motivó a Pablo a escribir una nueva carta. Esta es Primera de Corintios. Por eso, hoy muchos coinciden que la razón de esta carta, Primera de Corintios, fue un enfrentamiento entre la iglesia y su fundador, entre los corintios y el apóstol Pablo. Ese conflicto abierto, esa crisis entre ellos, muy probablemente tuvo que ver con la interpretación de estos hermanos de Corinto acerca de lo que es el cristianismo. Esa era la raíz del conflicto, cómo estos corintios estaban interpretando las cosas espirituales, que viene de la palabra griega neumáticos. Ellos estaban malinterpretando cómo ser neumáticos, gente del espíritu, gente espiritual. Un conflicto que ni es ajeno a nosotros ni es nada nuevo. Aún hoy, lamentablemente, en algunos sectores del cristianismo se halla una competición entre creyentes por el hecho de a ver quién es más espiritual. Eso se llama superioridad espiritual. Todavía existe, lamentablemente, en algunos sectores esa pequeña batalla de decir yo soy de Cristo porque mis dones son mayores, porque mi espíritu es mayor, porque yo hago lo que tú no haces, porque yo doy lo que tú no das. Y hay una pequeña competición y eso fue lo que pasaba. Estos malinterpretaron lo que es ser cristiano, lo que es el cristianismo, lo que es ser espiritual. Hermanos, esa es la clave de la carta. Esto que acabamos de decir es la metanarrativa de la carta. Eso es lo que debemos tener siempre en nuestra mente cuando estemos estudiando Primera de Corintios. Que los corintios habían sido paganos gentiles que al recibir el mensaje del Evangelio, Hechos capítulo 18, al haberse convertido, al haber sido regenerados por Dios, hechos nuevas criaturas, interpretaron ese cristianismo al que se habían convertido a la luz de lo que antes habían aprendido de su religión pagana, de su contexto cultural y de filosofías dominantes. En otras palabras, interpretaron el cristianismo a la luz de lo que siempre habían creído. Se habían convertido y ahora su caminar con Cristo lo interpretaban a la luz de esas filosofías, de esa cultura y de lo que siempre habían aprendido de su religión. ¿Qué dominaba el pensamiento religioso de estos corintios, de estos griegos? Pues lo dominaba, hermanos, un principio de gnosticismo. El gnosticismo no estaba aún completo y establecido, pero sí empezaba a dar la cara. Un principio de gnosticismo que venía de un dualismo radical. Y aquello que estoy diciendo, ¿qué está hablando el pastor? No me estoy enterando de nada. ¿Dualismo esto qué es? Lo explico en un segundo. Es muy fácil. Lo que dominaba el pensamiento religioso de la época es que el mundo creado, lo material, era malo. Horrible. Y se podía hacer con él lo que uno quisiera.
totalmente separado y contrario del mundo espiritual, que era el mundo bueno, el mundo que todos buscaban. Por lo tanto, había una corriente que decía lo material es malo, lo espiritual es bueno. Carguémonos lo material, destrocémoslo. Ellos decían, los gnósticos, que Dios era inaccesible, que vivía en un nivel espiritual superior. Aún no habían entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que todo aquel que cree en Él podrá conocer a Dios. Que todo aquel que cree y ve a Jesucristo, le conoce, ve al Padre, porque Jesucristo nos reveló al Padre y que podemos conocer a Dios a través de Jesucristo. Aún no habían entendido los gnósticos esta gran verdad. Creían que a Dios no se le podía conocer y que la creación, por supuesto, era inferior. Ellos decían que solo si un conocimiento divino lo permitía, las personas podían escapar de la esclavitud de la materia maligna que nos controla y obtener la bienaventuranza celestial. Por ese conocimiento especial, los gnósticos decían que ya estaban liberados de todas las reglas morales que hubiese en la sociedad. Si alguien llegaba a ese conocimiento, si esa chispa espiritual llegaba a ese conocimiento, tú estabas libre de toda norma moral, aunque aún estuvieses en el cuerpo. Hermanos, ellos ya pensaban, los gnósticos, que habían llegado a la gloria, que no había que esperar más, que habían conseguido la meta. Por supuesto, lo que uno cree es lo que luego vive. Hay una película muy interesante que aconsejo a adultos y niños que la vean, Del Revés 2. En esa película se dice clarísimamente que lo que uno cree forma nuestra personalidad. Y es una realidad. Lo que uno cree es lo que uno hace. Por lo tanto, ¿cómo sería el comportamiento de estos gnósticos? ¿Sabéis cómo era? Hagamos con el cuerpo lo que nos dé la gana. Hagamos con el cuerpo lo que nos apetezca, lo que queramos. Ya tenemos el espíritu. Lo espiritual es bueno, el cuerpo como es malo, podemos hacer con él lo que nos apetezca. Eso decía el pensamiento religioso de la época. ¿Qué ocurre? Que los corintios, al creer el mensaje del Evangelio predicado por Pablo en Hechos capítulo 18 y prometérseles el Espíritu Santo, malinterpretaron la salvación. La vieron a la luz de esas ideas. Malinterpretaron el caminar cristiano y lo tradujeron a la luz del gnosticismo o del dualismo radical. Creyeron estos corintios que habían pasado la barrera que separaba lo material de lo espiritual. Ya se habían pasado esa barrera. Ya habían conseguido que sus almas recibiesen la chispa divina y habían sido iluminados por ese conocimiento. Por lo tanto, ya habían escapado del dominio y la esclavitud del cuerpo. Pero hermanos, eso solo les llevó a una vida de pecado tremenda. Por eso vamos a leer una y otra vez en 1 Corintios muchos pecados que cometieron. Por eso estaban cayendo en pecado, porque no tomaban en cuenta la presencia del pecado. Sí, Cristo nos ha liberado de las consecuencias del pecado. Cristo nos ha liberado del dominio del pecado. Ahora el que tiene a Cristo en su corazón puede decidir firmemente obedecer a Dios y no obedecer al pecado, pero aún estamos bajo la influencia del pecado. Y estos creían que no. No les importaba el pecado. Pecado con el cual los cristianos lidiamos hasta nuestra glorificación, o sea, hasta que Cristo venga por nosotros. Hermanos, esta mala interpretación del cristianismo llevó a estos corintios a creerse superiores espiritualmente, por encima del apóstol Pablo y, por supuesto, por encima de todos los creyentes. Pero tengo que aclarar una cosa. Pudo ser que los corintios mantuvieran alguna de estas ideas. Pudo ser, pero eso no los hacía gnósticos. Los corintios, de los que vamos a leer, no eran gnósticos, eran creyentes, eran cristianos. Por lo tanto, ¿qué debería hacer Pablo? ¿Qué es lo que Pablo tenía que hacer con esta iglesia? ¿Echarles uno a uno por orden alfabético? No.
Iván, ¿no parece con lo que tú has contado que esta era una falsa iglesia? No. Estos eran simplemente un grupo de recién nacidos. Un grupo de nuevos creyentes que sin mucho referente, eso hay que tenerlo en nuestra mente, sin mucho referente, hoy nosotros tenemos todo el consejo divino. Hoy nosotros tenemos toda la palabra de Dios. Además, puede llegar a tus manos de manera gratuita. Si alguien no tiene Biblia, que levante la mano, que se lleve una Biblia antes de salir. Hoy puedes adquirir una Biblia en cualquier momento. Y no solo eso, estamos rodeados de recursos y materiales para crecer y conocer acerca de la palabra de Dios. Tenemos toda clase de actividades, ya lo hemos dicho, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Se puede crecer, se puede conocer, hay seminarios. Hay vídeos, se puede escuchar a buenos predicadores, se pueden ver buenas predicaciones y aprender acerca de la palabra de Dios. Nosotros estamos llenos de referentes, rodeados de referentes. Ellos no. Sin tener muchos referentes y testimonio alrededor, estos inevitablemente mezclaron las cosas. Necesitaban corrección. Necesitaba que se les enseñase la palabra de Dios. Necesitaban tiempo para crecer. De ahí que Pablo escriba esta carta para corregir su mala interpretación del cristianismo. Pablo escribe 1 de Corintios para enderezar el camino de los corintios. No escribe para condenarles, hermanos. No escribe 1 de Corintios para decirles qué malos sois, vais directos al infierno. No. Aunque por supuesto Pablo va a condenar con firmeza y dureza cada pecado que cometieron. Pero no escribió para condenarles, sino para decirles la verdad, para corregirles en amor, para que se mantengan en la fe y abandonen las mentiras de este mundo. Pablo les va a escribir, como escribe en todo el Nuevo Testamento, para decirles que perseveren. Ese es el Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento son el Evangelio. Luego llega el nacimiento de la iglesia en el libro de Hechos. El resto son cartas a las iglesias, a los hermanos, para que perseveren en el caminar cristiano. Y eso es lo que va a hacer Pablo. ¿Por qué? Porque, hermanos, Pablo sabía. Pablo estaba 100% seguro de que aunque la iglesia era un horror, aunque la iglesia de Corinto era un desastre, Dios la iba a salvar y la iba a preservar. Oh, Iván, tú estás muy seguro de lo que dices. Estoy completamente seguro. ¿Por qué estoy seguro de que Pablo estaba seguro? ¿Por qué estoy seguro de lo que estoy afirmando en este momento? Porque eso fue lo primero que Dios le dijo a Pablo, nada más pisar Corinto. Porque eso fue lo primero que Dios le aseguró, le confirmó a Pablo nada más llegar a Corinto. Hechos capítulo 18, versículo 10. Dios le dijo a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aquí hay muchos que me pertenecen. Y si son de Dios, nadie lo iba a arrebatar de su mano. Si eran de Dios, no iban a escapar de sus manos. Si eran de Dios, lo único que iba a pasarles era que iban a ser transformados. Que iban a cambiar, que iban a abandonar, que iban a crecer, que iban a perseverar. Pablo estaba convencido de ello. Por eso, con esto en mente, nos acercamos a las Escrituras en 1 de Corintios capítulo 1 y leemos los 3 primeros versículos que dicen: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos, porque todo esto ha sido simplemente una introducción, hermanos. Así que vamos a orar. Y terminamos en esta mañana. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por empezar este nuevo libro. Gracias por tu gran fidelidad. Señor, nos vemos reflejados en lo que ahora vamos a estudiar. Y yo te pido que a cada uno de nosotros nos animes en nuestro caminar cristiano y en nuestra fe
a poder entender la verdad y abandonar aquellas mentiras que no nos convienen para poder agradarte y glorificarte mejor. Gracias, Señor, por tu palabra. Instrúyenos, enséñanos, que tu Espíritu Santo hable a través de ella. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo primero que resalta en esta lectura de estos solo 3 versículos, lo primero que resalta no es un ajuste de cuentas. ¿Os dais cuenta? No es un ajuste de cuentas. No está diciendo Pablo, no me gustó mucho la respuesta que me disteis en vuestra carta. Fue horrible escuchar vuestras palabras. Os voy a decir esto. No. Lo primero que oímos, lo primero que se percibe no es un ajuste de cuentas, sino un tener en cuenta, una apreciación, una consideración especial hacia ese grupo de hermanos. Qué curioso. Hacia ese grupo de hermanos. Fijaos, versículo 1. A la iglesia, no a un grupo de amigos, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Versículo 1. Santificados en Cristo Jesús. Eran creyentes. Versículo 2. Nuestro Señor y Señor nuestro. No dice mi Señor ni Señor mío, sino que es nuestro Señor. Y hasta lo dice en el versículo 3, Dios nuestro Padre. Hermanos, lo primero que destaca es una confianza total por parte de Pablo de la restauración, del arreglo de esa congregación por parte del poder de Dios Padre, a pesar del desastre de iglesia que eran, lo cual solo representa la historia de la iglesia. Esta es la historia de la iglesia. ¿Cuántas veces la iglesia ha caído y el Señor la ha tenido que levantar? La ha tenido que corregir. En momentos de la historia ha tenido que hacer una corrección radical. La reforma es eso. Esto solo refleja la historia de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo empieza esta carta con mucha esperanza, con tremenda confianza, con tremenda fe de que Dios iba a salvar a esta iglesia. Apóstol significa comisionado directamente por Dios. En este caso, para Pablo, apóstol significaba misionero, enviado, alguien divinamente enviado con la misión de establecer iglesias. Ese es el apostolado de Pablo, pero apóstol significa algo más. Significa uno con autoridad. Eso significa apóstol, uno con autoridad, la misma que recibió del propio Jesús. Esto es muy interesante. Pablo no se llamó a sí mismo apóstol. Pablo no hizo una reunión consigo mismo y se proclamó apóstol. No se eligió a él mismo apóstol. Fue llamado por Jesús cuando iba de camino a Damasco y el Señor Jesús le hizo apóstol. Pablo no eligió el apostolado. De hecho, iba a matar a los apóstoles. De camino a Damasco perseguía a la iglesia. No eligió su posición. Dios, a través del Señor Jesucristo, le llamó y le hizo apóstol. Por eso dice apóstol por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está haciendo en el primer versículo es mostrando sus credenciales. Está mostrando su currículum a todos, está enseñándole a los corintios su currículum y sus credenciales a esos que creían que no tenía ninguna autoridad y que no era espiritual. ¿Por qué lo hace? Porque si Pablo dejaba claro su autoridad desde el principio, podría ser de ayuda para estos corintios. Si no dejaba clara su autoridad y era respetada, no iba a ayudarles en nada. Su autoridad iba a resolver muchos problemas y Pablo la debe dejar clara desde el principio. Y cuando escribe esta carta dice que estaba haciéndolo en compañía de un hermano llamado Sóstenes. Este es un detalle que parece insignificante, pero es muy importante. Porque este Sóstenes, quien antes era simplemente un oficial de la sinagoga en Corinto, Hechos 18-17 nos lo dice, este que era uno de los suyos, un Corinto, ahora ya no es simplemente un vecino, ahora es hermano. Otra señal de que Pablo le está escribiendo a una iglesia, a un grupo de creyentes. Sóstenes, nuestro hermano está a mi lado. Y escribe a la iglesia de Dios, a la comunidad cristiana de aquellos que Dios ha salvado. Esto es muy interesante. Que no solo existía, está diciendo Pablo, en Corinto. A la comunidad cristiana que no solo existía en Corinto, sino
la que estaba ya, versículo 2, por todas partes. Vosotros formáis parte de una comunidad que está en todo lugar. Hermanos, el reino se había extendido con rapidez por todo sitio. En las demás cartas del apóstol Pablo, 13, más concretamente escribe en el Nuevo Testamento, Pablo suele acabar aquí su saludo, su presentación. En muchas de sus cartas lo podéis mirar, ahora no, pero lo podéis ver después. Son breves presentaciones, no se extiende mucho más. Pero no es el caso de Primera de Corintios. ¿Os habéis dado cuenta? No es el caso de Primera de Corintios. Como podéis observar, esta es la introducción más larga de todas sus cartas. Y sería por algo. ¿Tendría algún motivo para que fuese la introducción más larga? Se entiende que tenía algo más específico, algo más concreto que decirles nada más empezar. ¿Qué sería? ¿Por qué se extiende más? ¿Por qué quiere decirle algo concreto ya desde el principio? Pues lo que quiere decirles es una confirmación. Quiere establecer unas bases, un fundamento sólido. Y les dice, vosotros estáis, versículo 2, santificados en Cristo. Era algo que ya tenían. Fijaos qué interesante. No debían esperar que llegara el azar y les diese ese espíritu. No necesitaban que algo esotérico ocurriese para alcanzar la plenitud en Dios. Ya la tenían en Cristo. Esto es algo que el creyente posee. Lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo. Y habéis sido hechos completos en Él. Todo lo que necesitáis, ya lo tenéis. Sois santificados en Cristo. Hermanos, Pablo quiere animarles, quiere motivarles desde el principio como hermanos que eran, diciéndoles que formaban parte de un pueblo mayor. No de un pueblo pequeñito allí en Corinto, no, de un pueblo mayor, de esa gran multitud de millones y millones que desde el comienzo invocó el nombre de Dios. De esa multitud de millones que desde el origen, desde el comienzo de la existencia, empezaron a invocar el nombre de Dios. Génesis capítulo 4, ya desde el principio, versículo 26 dice que por ese tiempo, ya desde el comienzo, los hombres invocaban el nombre del Señor. Invocar significa llamar a Dios, buscar la ayuda de Dios. Por eso, esta es una expresión que muestra confianza, fe en Dios. Eso es lo que significa ser creyente. Invocar a Dios solo lo pueden hacer aquellos que son creyentes. Por eso, al llamarles Pablo los que invocan, les está llamando salvos. Les está diciendo que son cristianos. Les está diciendo que son elegidos. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32, dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Si estos estaban invocando, buscando al Señor, es que eran salvos, eran parte de la gran familia de la fe. Hermanos, nosotros no somos los únicos cristianos que hay en el mundo. Eso creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Hoy invocamos el nombre del Señor, buscamos al Señor, pero lo hace el mundo entero. Lo hace el mundo entero. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Por eso no tiene más remedio que decir gracias a vosotros. Claro que sí. Ese es mi deseo, pero es algo que os ha llegado ya. Gracias a vosotros. Y de esa gracia viene la paz. Gracias a vosotros, y porque habéis recibido esa gracia, tenéis paz con Dios y paz entre vosotros. Esa es la gracia que Dios usa para transformar las vidas, como dicen los versículos 4 al versículo 9. Siempre, dice Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios. Anda, eran creyentes de verdad. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo,
el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El Señor os va a llevar hacia adelante hasta tal punto que cuando os presentéis delante de Cristo estéis sin error, sin mancha. ¿Por qué? Porque fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Como habéis visto, la gracia aquí se presenta como un paquete. La gracia que el Señor derrama sobre ellos o derramó sobre ellos es la salvación y los dones espirituales. Y mucho cuidado porque de los dones vamos a hablar mucho en Primera de Corintios, muchísimo. Este va a ser un tema que se va a tratar en Primera de Corintios. Pero quiero deciros algo. Pablo no estaba en contra de los dones que ellos decían tener. Pablo en Primera de Corintios no está en contra de que estos recibiesen dones. No los prohíbe, sino que está en contra de cómo usaban esos dones. Cómo estaban ellos usando los dones que habían recibido de parte de Dios. Y por eso aquí, desde el principio, se asegura de algo muy importante. Les dice que fue Jesús quien les salvó. Vosotros no tuvisteis nada que ver en vuestra salvación. Y fue Jesús quien os dio esos dones. Vosotros no hicisteis nada para recibir esos dones. Mis queridos hermanos, ellos no podían presumir de dones como lo estaban haciendo porque esos venían en el paquete de la gracia. Hermanos, el don no es grande por quien lo usa o por cómo se usa. El don es grande y es bueno por quien lo da, por quien lo entrega, por quien permite que lo usemos. Por eso el don es bueno, no por nuestra habilidad, no por la forma en la que lo usamos. El don es bueno por quien lo entrega. Y ese don, según dice el comentarista Craig Blomberg, sucedió cuando respondieron a su predicación, a la de Pablo, en Hechos 18, con fe y arrepentimiento. Y allí recibieron el Espíritu, quien comenzó a distribuir dones entre ellos. No se salvaron a sí mismos y no recibieron los dones por su buen hacer. Hermanos, en Jesús no solo recibieron dones, sino todo lo que necesitaban, dice el versículo 5. Cuando Pablo en Hechos 18 predicó entre ellos, la gracia de Dios se derramó sobre ellos, dice el versículo 6, y Dios lo confirmó a través de dones. Por lo tanto, no había que esperar ninguna chispa. No tenían que esperar que una chispa y un conocimiento especial viniesen. Eso le llegó con su gloriosa salvación. El problema, como hemos dicho, es que lo estaban interpretando mal. Lo estaban malinterpretando todo. Aún y a pesar de tantos y tantos errores que vamos a ver en Primera de Corintios, aún y a pesar de sus errores que a nuestros ojos pudiesen parecer imperdonables, esos somos nosotros, mejores jueces que Dios. Y vemos estos errores y decimos, hereje, no es salvo, este va al infierno. Aún y a pesar de tantos errores, Dios, que una vez se comprometió con ellos en Hechos capítulo 18, versículo 10, los va a preservar hasta el final. La pregunta es, ¿cómo Pablo, que se llevó una carta tan horrible de su parte, que ve ahora el comportamiento de la iglesia, que lo vamos a ver, y es horrible las cosas que se hicieron allí. ¿Cómo Pablo puede estar agradecido por un grupo así? ¿Cómo Pablo puede decir, doy siempre gracias a mi Dios por vosotros? ¿Por qué? Hermano, la respuesta nuevamente está en el carácter de Dios, no en lo que ellos eran en el presente. Me explico. La respuesta del agradecimiento de Pablo no vino por cómo estaban actuando ellos ahora, sino por cómo serían por la gracia de Dios. Esa es la garantía del apóstol, que Dios seguiría siendo fiel a sus promesas e iba a perfeccionar a su pueblo, por inmaduro y carnal que pudiese parecer. Hermanos, si Dios había empezado una obra en ellos, esa es la confianza del apóstol Pablo, entonces podían estar seguros de que Dios les iba a llevar hasta el final. Lo dice el versículo 8, os confirmará hasta el fin. ¿Y por qué está seguro? Versículo 9,
Porque fiel es Dios. Esa es la base de su confianza en estos primeros versículos. Por eso Pablo escribe al principio de Primera de Corintios con tanta seguridad, porque fiel es Dios. Él lo culminará, Él lo terminará. ¿Sabéis, hermanos? Dios no deja nada a medias. Si tú crees que Dios deja cosas a medias, tienes una mala percepción de Dios. Dios todo lo que empieza lo termina. Lee Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y te darás cuenta que todo lo que Dios empieza lo perfecciona y lo acaba, lo termina. Hermanos, Pablo estaba más enfocado en ese poder, en esa gracia de Dios, que en los errores de estos hermanos. Por eso pudo dar gracias, porque tenía la esperanza, la seguridad, la certeza de que si eran de Dios, Dios les iba a llevar hacia adelante. Por lo tanto, el Espíritu seguía activo entre los corintios. Hay esperanza. El Espíritu sigue activo. Aunque estuviesen en un punto caótico, Dios seguía siendo fiel. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto. Pablo lo dice, él mismo lo asegura, aunque a otra iglesia, pero esta es una verdad que se puede aplicar aquí, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mis queridos hermanos, Dios quiere perfeccionar a su pueblo, tanto de manera individual como de manera colectiva. Ya lo hemos dicho muchas veces, la fe no se vive de manera solitaria. La fe se vive en comunidad. Y Dios hace una obra, y yo lo veo, y somos conscientes. Yo estoy viendo que Dios está haciendo una obra en cada uno de vosotros día a día. Lo veo, se percibe, se entiende. El hecho de que estéis aquí sentados es una obra de Dios, es un trabajo del Espíritu Santo día a día. Pero Él quiere hacer una obra colectiva en esta iglesia. Hermanos, Dios no quiere dejarnos igual. No. Eso no casa con la idea de rescate. Si hemos sido liberados, si hemos sido rescatados, es para sacarnos de un lugar, es para llevarnos a otra posición, es para no dejarnos aquí. La palabra liberar significa sacar de un sitio para llevar a otro. Pues bien, Dios no quiere dejarnos igual, quiere sacarnos de donde estamos y llevarnos a la tierra prometida. Dios quiere transformar nuestras mentes. A la luz de las Escrituras, Dios quiere cambiar nuestro pensamiento. Si yo leo en la Biblia, Iván, no mientas, y yo entiendo que eso es lo que Dios quiere para mí, y no miento, Dios está transformando mi mente. Está transformando mi pensamiento de tal forma que estoy haciendo lo que es correcto y lo que es bueno para mí y para los demás. Y por supuesto lo que trae más gloria a Dios. Por lo tanto, Dios quiere transformar nuestra mente para que así podamos transformar nuestro comportamiento y darle más gloria. Y para ello, nuevamente, no es nuevo, pero es impactante. Y siempre que se dice es poderoso, el mensaje del reino, el mensaje de la palabra de Dios, la sana doctrina, es vital. Nuestra mente, nuestro interior, no puede ser renovado por otra idea. Ni el gnosticismo, ni el dualismo, ni cualquier otra religión. La verdad de la palabra de Dios es lo único que va a transformar nuestra mente. Hermanos, debe haber predicación a nuestro alrededor. Debemos beber enseñanza. La leche espiritual no adulterada, para que por ella podamos crecer para salvación. Porque si no, estamos sin rumbo y en peligro. ¿Y sabéis por qué? Porque las doctrinas de este mundo aprietan. Las ideologías de este mundo, están luchando con toda su fuerza y con todas sus garras. Las falsas enseñanzas desde algunos púlpitos desvían de la verdad. Por eso necesitamos dejarnos corregir y dirigir por la luz verdadera que alumbra a todo hombre, por la lámpara que ilumina los pies en el camino. Pero aunque haya lucha feroz, aunque entendamos que la lucha es feroz y necesitamos la bendita palabra de Dios como los corintios, debemos saber que Dios es fiel y no va a abandonar jamás a su iglesia. No lo ha hecho nunca en toda la historia
Si desde Corinto hasta hoy ha habido iglesia, podemos estar seguros que la iglesia permanecerá para siempre. Hermanos, pertenecemos a un Dios fuerte y poderoso que siempre cumple sus promesas. Y la muestra de esa realidad es lo que ahora vamos a celebrar. El sacrificio de su Hijo Jesucristo. El culmen de todas sus promesas. Si Dios ha sido fiel en el pasado, ten seguridad, va a seguir siendo fiel con su iglesia. Y nos va a llevar de victoria en victoria. Hermanos, que Dios nos bendiga. Así como comenzamos Corintios, que seamos capaces de oír su voz con claridad. Entender que hay cosas que debemos corregir, abandonar y seguir hacia adelante. Padre, gracias por tu palabra, por tu mensaje, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu instrucción. Tuya es, a ti te pertenece la enseñanza, a ti te pertenece esta palabra, es tuya. Nosotros la recibimos y yo espero que la hayamos recibido con total gratitud, con buena disposición. Hoy recordamos tu fidelidad. Hoy recordamos, Señor, que tú no fallas. Tú no has fallado a ninguna de tus palabras. Confiamos, Señor, que si tú nos has rescatado es porque nos vas a llevar a un mejor sitio. Esa es nuestra esperanza. Señor, depositamos esa esperanza en ti, nos agarramos a ella y te pedimos, Señor, que nos liberes de cualquier cosa que hoy esté impidiendo nuestro caminar contigo. Señor, somos débiles. Nuestro espíritu quiere, pero nuestra carne es débil. Y te pedimos que tú fortalezcas nuestra carne, Señor. Que tú hagas que quien la domine sea el espíritu. Oh Padre, llévanos como iglesia hacia adelante de victoria en victoria. Señor, confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.